Los cartagineses dejaron una leyenda que excitó la imaginación de mucha gente. Como todos sabemos, era una pequeña nación de marinos que establecieron colonias por todo el Mediterráneo occidental, donde obviamente chocaron con los romanos. Aníbal, archifamoso, el gran general cartaginés, cruzó los Alpes, luchó durante 16 años en Italia, ganó grandes batallas, pero nunca logró conquistar Roma. Fue derrotado en el 202 a.C. y Cartago fue arrasado por completo. La famosa historia de que los romanos fueron, incluso tiraron sal para que nada vuelva a crecer. Durante 500 años Cartago había sido la ciudad más grande del mundo occidental. Estaba entre la costa africana, cerca de lo que hoy es Túnez. Eran comerciantes, marineros, descendientes directos de los fenicios, o sea, eran fenicios a los que se los denominó cartagineses, porque su país, digamos su territorio, lo llamaron Cartago. Estos fenicios, que se distribuyeron en realidad por todo el mundo occidental, europeo, provenían, estos que fundaron Cartago, provenían de Tiro y de Sidón. Incluso en el siglo V a.C., un cartaginés, Jano, había pasado hasta el Atlántico y había explorado la costa occidental de África. Y otro, Himilco, había navegado por la costa de Francia y presumiblemente haya llegado hasta Gran Bretaña. Es algo que, David Icke dice que los fenicios también, que llegaron a Gran Bretaña, a todas partes de Europa, él dice que además de por mar, porque eran excelentes marineros, también lo hicieron por tierra, a través, cruzando por lo que es Venecia, y entrando definitivamente en Europa y constituyendo lo que luego fue la famosa nobleza negra. La reputación de los cartagineses obviamente era bastante nefasta y no tenemos mucho sobre su historia escrita por ellos. Lo que se sabe de ellos fue escrito por los griegos y por los romanos, que obviamente no los querían mucho. Fueron muy hostiles y prejuiciosos con cierta razón. Plutarco dijo que después de la desaparición de Cartago, para él, una vez que ya habían sido destruidos, los consideró un pueblo duro y triste, porque decía que era servil hacia sus gobernantes y que era duro con sus súbditos. Comparado con historiadores anteriores, Plutarco podemos decir que fue muy dulce, incluso que fue un adulador, porque los otros historiadores los describían como crueles, cobardes, obstinados, supersticiosos, dominados por los sacerdotes y que tenían unos ritos religiosos horrendos. A los historiadores europeos del siglo XIX les parecía imposible creer la historia que habían narrado, por ejemplo, Diodoro de Sicilia, que fue uno de los que más contó sobre los cartagineses. En el 310 a.C., un ejército griego y de aliados, con 14.000 soldados, fue conducido por Agatocles, que era el tirano de Siracusa, invadió África con la intención de destruir Cartago. Derrotó al ejército súper numeroso de Amílcar tuvo miles de problemas, pero finalmente Agatocles sitió la ciudad y la caída de la ciudad era inminente. Ahora resulta que los cartagineses del otro lado buscaban una explicación para su infortunio, porque nunca les había pasado semejante cosa. Entonces se lo atribuyeron, como era en esos tiempos, se lo atribuyeron a la ira divina. Y pensaban que Agatocles era el instrumento de venganza
de su dios, que era Baal. Ellos pensaban que habían enfurecido a Baal y el historiador griego cuenta todo esto y dice que ellos pensaban esto porque en esos últimos tiempos, antes de esta invasión, ellos tenían una costumbre ancestral que era la de sacrificar niños. Pero esos niños debían provenir de las mejores familias. Y en los últimos tiempos estaban haciendo una jugarreta que era no utilizar a los niños de las mejores familias, sino que compraban niños de otros pueblos o los raptaban y los criaban incluso en lugares secretos y luego los sacrificaban. Cuando se hacía el sacrificio, evidentemente estos niños que eran inmolados eran sustitutos, porque en realidad ellos tenían su pacto con su Dios, era sacrificar niños nobles. Al sacrificar a estos pobres niños que no eran nobles, ni eran cartagineses, bueno, era una estafa. Estaban estafando a su propio Dios. Bueno, algunos dicen que esto fue un invento de Diodoro, que inventó atrocidades, una campaña de desprestigio, porque los cartagineses eran odiados por los romanos y por los griegos. Pero bueno, todos pensaban, sobre todo a medida que fueron pasando los siglos y que llegamos al siglo XIX, nadie podía creer que un pueblo pudiera ser tan cruel o tan supersticioso como para hacer semejantes ritos con niños. En especial teniendo en cuenta que, digamos, se consideraba a los cartagineses como unos soldados valerosos, como guerreros. Pero bueno, no es el único caso en la antigüedad. Muchos historiadores hicieron notar que se había dejado de lado, digamos, que en la misma Biblia, en la parte de Reyes 2, 23, 10 y en Jeremías 7:31, se cuenta que los judíos habían construido en el valle de Hinón, que rodea los muros de Jerusalén, un lugar alto llamado Tofet, que era para quemar a los hijos en el fuego, o sea que era un rito exactamente igual. Flaubert, en el siglo XIX, el escritor francés, contó también esto, publicó en su novela Salammbô en 1862, contó estas historias, lo censuraron, lo atormentaron directamente, pero bueno, Flaubert se defendió y dijo que su fuente era Diodoro, que había escrito cómo se hacían estos sacrificios de niños. En Cartago había varias estatuas de bronce del dios Baal. De modo que, y a su alrededor, digamos, había un hueco, un pozo con fuego. Y entonces extendían las manos y apoyaban al niño en ese pedazo de tierra que quedaba, que no, obviamente ese chico no conservaba el equilibrio, sino que rodaba y caía al foso que estaba debajo y que estaba en llamas. Ahora, bien, obviamente todo el mundo, el que no pueda creer esto, va a decir que Diodoro estaba loco, que tenía un odio hacia esta gente. Entonces uno puede decir, bueno, esto es comprobable. Es verdad que los cartagineses habían sacrificado niños para aplacar a los dioses o a su dios. Entonces, bueno, hubo una investigación arqueológica y en 1921 se comenzó a desenterrar las ruinas del antiguo Cartago. Quedaba poco, obviamente, porque los romanos habían destruido, incendiado la ciudad, la arrasaron. Pero, bueno, se pensó que podía dar resultados, obviamente, porque eso, al pasar de los siglos, eso quedó enterrado y eso se puede empezar a hacer las excavaciones.
Entonces encontraron que en la faja de tierra que rodeaba el antiguo puerto estaba el santuario de Tanit. Era un recinto consagrado a esa diosa, a la que los cartagineses habían llamado el rostro de Baal. A ese lugar había llegado, según cuentan, la fundadora de Cartago, la princesa fenicia Dido. Incluso el poeta romano Virgilio contó esta leyenda o esta historia, depende cómo se lo quiera ver, y dice que ella huyó de Tiro, porque era fenicia, en el año 814 a.C., porque habían asesinado a su esposo. Su hermano había asesinado a su esposo, el rey Pigmalión, el famoso rey Pigmalión. Un rey africano muy poderoso pidió la mano de Dido en matrimonio y bueno, no fue muy benevolente porque, digamos, pidió la mano en matrimonio bajo amenaza de la destrucción de la colonia. Ella se negó a pesar de esto y expresó su fidelidad a su difunto esposo. Y esto implicó sacrificar a todos sus conciudadanos. Entonces, antes de sacrificarlos, hizo erigir una pira en la playa. Y ella fue quemada viva a continuación de las otras víctimas. Ahora, el final de Dido impresionó terriblemente a los cartagineses que quedaron. Entonces, ellos pensaron que solamente mediante la nueva representación de su muerte podían asegurar su ciudad. Entonces, emplearon la antigua leyenda del destino de Dido para justificar el sacrificio humano en el lugar donde ella había muerto, o sea, en ese lugar. Bien, los arqueólogos del Departamento de Antigüedades de Túnez buscaron la antigua necrópolis en las lagunas de Lecram, que es el antiguo puerto de los cartagineses. Por un descubrimiento accidental hecho por un trabajador que estaba ahí, condujo al lugar exacto. Eso de que hay cosas accidentales, ya vemos cómo es la famosa causalidad, ¿no? Y encontraron un pilar grabado, una piedra larga y angosta, que representaba a un sacerdote que tenía un niño pequeño en los brazos. Y eso está en el Museo Nacional de Bardo, en Túnez. Bueno, durante muchos años estuvieron excavando los arqueólogos, descubrieron un estrato que venía abajo de otro estrato, o sea, como en todas estas ciudades muy antiguas, estrato tras estrato de ocupación muy antigua. En el superior había ladrillos quemados de cuando entraron los romanos y quemaron todo. Y el inferior era contemporáneo a la fundación de la ciudad. Entonces tenemos el más antiguo y el más nuevito, por decirlo así. Obviamente empezaron a excavar con la esperanza de encontrar la tumba de Dido. Y encontraron dispersos huesos de niños pequeños, miles de pequeños huesos, algunos eran de bebés, otros de criaturas de hasta 12 años. Mezcladas con huesos estaban las cenizas de la enorme pira en la que habían sido sacrificados para apaciguar a Baal y para obtener la seguridad de Cartago. Entonces tenían las cenizas y lo que quedaba de huesitos de los nenes, de los bebés y de los niños que habían quemado y sacrificado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Diodoro había dicho la verdad cuando contaba lo de este espantoso ritual cartaginés. La leyenda ya había dejado de ser leyenda, había sido confirmada por la arqueología. Y esto quedó plasmado en el libro The Life and Death of Carthage de Gilbert y Colette Picard, que contaron la historia. Y también hay un libro que se llama Carthage, que es de Colette Picard. Uno es del año 68 y el otro es del año 64. Ahora bien, el sacrificio de niños en Cartago no terminó con la destrucción de la ciudad por parte de los romanos. Continuó durante cientos de años
como lo demuestra Tertuliano, el padre cristiano del siglo II, que nació en Cartago. Él dijo que en África se sacrificaban niños a Saturno en público hasta el proconsulado de Tiberio, en la era augustal, exacto. Tiberio, el futuro emperador, que reinó entre el 14 y el 37 de nuestra era, hizo crucificar a los sacerdotes del dios Baal. Pero, dice Tertuliano, ese sacrificio continuó realizándose en secreto hasta su época. Los mismos padres llevaban a los hijos a sacrificar al dios y consolaban a los hijos para que no lloraran cuando se los sacrificaba. O sea, hasta ese punto llegaban, que los propios padres los llevaban y además no querían que lloraran. Bueno, hay otro escritor cristiano, Minucio Félix, que cuenta cómo los padres, digamos, tapaban o trataban de ahogar el llanto de los hijos con besos y caricias. O sea, llega un punto en donde los están besando y los están calmando porque no quieren que sufran, pero van a ser sacrificados y son ellos los entregadores. Y además esos chicos tenían que estar despiertos, o sea, ni siquiera decir lo llevo dormido, no, porque las víctimas no podían ser durmientes. Bueno, hoy en día el lugar sagrado de Cartago, el santuario de Baal, se convirtió en un jardín hundido, donde hay plantas, cipreses, y los huesos de los niñitos que no debían llorar, porque así pasaron a la historia, fueron reunidos y sepultados juntos. Y la verdad es que es una historia muy triste y que lamentablemente sabemos que hoy en día eso sucede de una manera muy similar. Y no sé si incluso peor, porque se supone que la humanidad, después de tantos siglos, debería haber evolucionado. Y en realidad esto nos demuestra que nada cambió, e incluso se volvieron más feroces.